El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Ante ti me postraré. Shalom, bienvenidos una vez más a su programa, Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. Libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. Y el libro de los Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Usted puede encontrarnos en la red www.ministeriodirectoalcorazon.com y ahí usted puede recibir todos los mensajes, tanto en audio, en video y también en PDF. De igual manera puede descargar nuestra aplicación Mesiánico en Google Play, Play Store o iTunes. En todos los teléfonos tiene el acceso a la aplicación. Y también puede escribirnos a nuestro correo ricardomoj7@yahoo.com. Inmediatamente usted me escriba, recibe una respuesta con toda la información que usted necesita conocer. Y también puede, ya una vez haya conocido los videos y tenga alguna pregunta al respecto, puede escribirme al WhatsApp 1809-671-2593. Solamente, por favor, mensaje, notas de voz y texto, no llamadas, por favor. Gracias le damos al Eterno por estar aquí, por darnos la oportunidad de estar aquí en esta segunda audición de la festividad de Hanukkah, que comenzó el pasado martes hasta el miércoles. Son 8 días de Hanukkah, y en el programa pasado, la edición pasada, estuvimos hablando del contexto histórico de las conquistas de Jerusalén desde el 1003 hasta su liberación en el 1948, cuando se declara la independencia de Israel. Hay un hito histórico que aconteció el pasado 6 de este mes, en el cual el presidente de la primera potencia del mundo declaró a Jerusalén capital de Israel, y eso no es nada extraño, ya que en las Escrituras y aún en el mismo Corán dice que la capital de Israel es Jerusalén. Históricamente y en todos los ámbitos, eso no tiene manera de refutarlo. Independientemente de las opiniones externas que puedan surgir de antisemitas, de antijudíos, de antiisraelitas, pro-palestinos, no importa, lo que está hecho está, y lo que el presidente de la primera potencia del mundo hizo fue validar lo que anterior estaba ahí en esa escritura y sigue ahí en esa escritura, que no le quepa duda a nadie. Independientemente de las opiniones, fue un acontecimiento que se esperaba. En ese sentido, en esta tarde vamos a estar hablando de lo que es la festividad de Hanukkah desde un contexto histórico. Todos nosotros sabemos, a mí se me quedó una Biblia que quería traer, que tiene los famosos 5 libros deuterocanónicos. Tiene Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, Judí, Tobí, Esther, Eclesiástico y Sabiduría. Igualmente tiene a Daniel. Esos libros que están en muchas escrituras, cuando los traductores cristianos
separaron la porción de ellos que ellos entendían, echaron a un lado esos libros. Pero esos libros tienen una documentación que la gente necesita saber. Y por esa razón es que mucha gente sataniza todo. Porque no hay una cosa más atrevida que un ignorante. Esos libros que se le llaman deuterocanónicos, Deu quiere decir segundo canon, esos libros son de carácter histórico del pueblo de Israel. Principalmente de lo que pasó en los tiempos de Matatías, de Judas Macabeo, cuando se levantaron contra Antíoco Epifanes. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar en esta tarde. La gente, siempre le digo, que antes de usted hablar de algún tema, tiene que empaparse del mismo. Y de igual manera, para usted estar en contra de algo, tiene que también empaparse del tema. Porque no es que usted diga que tal o cual está equivocado, es que usted lo demuestre con hechos históricos y con hechos fehacientes, con fuentes que puedan decir que usted tiene razón. Entonces yo le hago un llamado a todos los que están estudiando las raíces hebreas, que busque esas Biblias en donde están esos libros y usted lea esos libros, porque la teología se inventó 400 años del túnel del silencio y eso es falso. De que de Mateo, de Malaquí a Mateo hay un túnel de 400 años, eso es falso. Esa caverna la inventaron los traductores cuando Martín Lutero tradujo su Biblia al alemán y después se tomaron la traducción Valera y los cristianos tomaron lo que les dio la gana, lo que le convino, como siempre, y luego crearon algo por encima de la realidad y es lo que mucha gente se ha tragado. Entonces esos libros, sobre todo Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo, porque Primera de Macabeo es una analogía de lo que aconteció y Segunda de Macabeo es un relato más completado de lo que pasó, una síntesis. Entonces esos libros yo le aconsejo a todos los estudiantes de la Torá, a todos los estudiantes que están estudiando con este ministerio, que lean esos libros, sobre todo Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo, para que usted se dé cuenta que usted va a poder comprender por qué Hanukkah es totalmente opuesta a la Navidad. Y así usted va a poder tener conocimiento de causa. Esos libros, hay una Biblia que se llama la Biblia de Jerusalén, que la distribuyen principalmente las escritoras católicas, que están ahí en esos libros. Y oiga cómo dice la Biblia, Biblia de Jerusalén. O sea, ellos saben que esa Biblia es de Jerusalén. Y ahí está el tetragramatón, las 4 letras del tetragramatón, ahí está escrito el nombre con la pronunciación Yahvé en esa palabra. Porque yo siempre he creído que a pesar de todas las cosas, los católicos leen más que los pentecostales. Están más documentados, están más conscientes. Y ellos saben que están mal, pero siguen el sistema. Pero ellos saben las cosas. Ellos saben las cosas, porque están ahí. Todo lo que ha acontecido en el mundo no está escondido. Está a la luz. Y la verdad está ahí para el que la quiere estudiar. Y el que no la quiere estudiar, pues porque no quiere conocerla. Entonces, vamos a ver la historia de Hanukkah desde este contexto histórico, primero para aquellos que desconocen el término y segundo, para los que tienen una idea errónea de Hanukkah. Primero quiero decirle que es una festividad judía, es 100% judía y no de la Torá, o sea, no está en la fiesta, en los Mikra HaKodesh que están en Levítico 23. No es una santa convocación, no hay que presentar ofrenda, no incluye ningún día de reposo, pero sí tiene un trasfondo espiritual profundo. ¿Por qué tiene un trasfondo espiritual profundo? Porque lo que aconteció ahí en Hanukkah fue un milagro que marcó la historia del pueblo de Israel. Por eso Hanukkah, usted no lo va a encontrar, por favor, control. Hanukkah, usted no lo va a encontrar en las
en las 7 fiestas de Levítico 23, de Vallecra 23, porque es una fiesta nacional de un hecho histórico que aconteció en los tiempos de Judas Macabeo. Pero por el hecho de que no aparezca en Levítico 23, eso no quiere decir que nosotros no podamos celebrarla. Porque las festividades nacionales de todos los pueblos se celebran. Y todos los hechos históricos de Israel están relacionados a un acontecimiento que marcó de una manera u otra el pueblo. Entonces, muy cuesta arriba el yo poder venir a decir aquí, a satanizar tal cosa, cuando cantidades de evidencia dicen lo contrario. Por eso yo le digo a la gente, señores, hay que leer, hay que documentarse, hay que dar un poquito de la página, hay que verificar, hay que chequear las informaciones para que dejemos de estar cometiendo tantos errores que yo veo en las redes sociales, hasta supuesto mesiánico, digo ya mesiánico es cualquiera, hablando tantas cosas de Hanukkah. Si usted no sabe una cosa, si usted tiene un punto que no está de acuerdo, usted se calla la boca. Usted se calla la boca y luego usted hace lo que usted entienda. Pero no vaya a satanizar ni a denigrar, porque de repente usted se está metiendo en un problema serio. Entonces, por esa razón es que yo me preocupo de que la gente que estudia conmigo no vaya a cometer ese pecado tan terrible de estar juzgando cosas sin saber. Entonces, entendemos claro, Hanukkah no es una fiesta de Levítico 23, no es un Mikra HaKodesh, pero es una fiesta con una profundidad espiritual amplia y es bonita cuando se celebra con este aspecto. Entonces, dicho sea de paso, Hanukkah aparece en el Brit Hadashah. En los escritos apostólicos aparece Brit Hadashah, aparece la fiesta de Hanukkah y Yeshua celebró esa fiesta. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Mire, en el libro de Juan, Yohanan 10:22, dice, se celebró en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación, aunque los cristianos quisieron disfrazarla, es Hanukkah. Y era invierno, óigame bien, era invierno. Y Yeshua andaba en el templo. Entonces, Hanukkah se celebra en la época de invierno. No puede él nacer en invierno porque en invierno no, los pastores no sacan sus ovejas a pastar. Por lo tanto, la Navidad es una falsedad del paganismo. El día 25 del mes de Kislev, en el calendario del Eterno, durante 8 días, se celebra la fiesta de Hanukkah, como se denomina en español, fiesta de la dedicación. Fiesta, como vemos, fue registrada en las Sagradas Escrituras y una de las fiestas observadas por Yeshua. Usted puede buscar el libro de Juan 10:22, que aunque los cristianos disfrazaron esa fiesta poniéndole de que la fiesta de la dedicación, esa fiesta se llama Hanukkah. Y dice la Escritura, y era invierno. Búsquela en todas las traducciones para que usted vea. Entonces, en la historia, un poco de historia, después de la muerte de Alejandro Magno en el 323, los principales generales macedonios comenzaron a pelearse por el gobierno de distintas partes del imperio y fundaron 3 dinastías principales. Escucha bien esta información. La de los Ptolomeos en Egipto, la de los Seleucos en Asia y la de Antígono, Macedonia y Grecia. La Seleucida, que fue una dinastía siria fundada por Seleuco I, Nicator, y algunos años más tarde, en el 223 y 187, Antíoco III fue quien gobernó y conquistó la tierra de Israel, anexándola a su imperio. Entonces, Antíoco IV, Epífanes, rey de Siria, entre el 175 y el 164, óigame bien, intentó helenizar a la tierra de Israel. Antíoco IV agregó su nombre, el título de Epífanes, porque según creía que era una manifestación del Eterno. Entonces, ese término que usted conoce de que epifanía, esa epifanía, ya usted sabe que eso se refiere a una manifestación del Eterno. Entonces, cuando usted escucha el término epifanía,
para que usted vea la relación que tiene esta palabra con ese impío llamado Antíoco. Y Antíoco fue terrible. Entonces, los griegos tenían una característica muy especial y era que tenían una gran tolerancia hacia cualquier forma de culto religioso. Para ellos no era problema incluir cualquier clase de culto al Dios a su panteón. Era un pueblo muy ecuménico, eso era Grecia. Era su manera de destruir las culturas y sincretizarla en su pensamiento culto griego. Escúcheme bien lo que le digo. Oiga bien, Grecia era una cultura que oprimía y subyugaba las demás culturas, por favor. Entonces, cuando el Imperio Romano conquistó Grecia, se dice que bélicamente Roma conquistó a Grecia, pero ideológicamente, filosóficamente, religiosamente, fue Grecia que conquistó a Roma. Porque entonces de ahí es donde sale el sincretismo, donde se junta la filosofía griega con ese armamento romano. Entonces, esa cultura helena subyuga todas las religiones que conquistaba y por eso era que lo anesaban a su religión politeísta. Por eso no es menos cierto que después cuando conquistan a Jerusalén incorporan todos esos elementos de la cultura hebrea y luego entonces ahí es donde nace lo que se llama cristianismo, porque hubo una helenización, se sincronizaron ambas culturas y de ahí surgió lo que es la cultura greco-romana. Entonces, en esta parte, ¿verdad? Cuando sometieron al pueblo judío, se encontraron con que este pueblo era un pueblo que no permitía el sincretismo. Y básicamente era un pueblo muy diferente en su pensamiento y filosofía de vida. Entonces los griegos defendían la supremacía del hombre, el estatus, el deporte, la filosofía. Ustedes saben que los griegos siempre eran los buscadores de la perfección. Por eso ellos fue que crearon la proporción basado en la hermosura y todo eso. Eso era lo que los griegos buscaban. Por eso Grecia dominaba el mundo y su actitud era reflejada en cada campo de los talentos del hombre, en el arte, la literatura, la música, la ciencia, la arquitectura, la belleza, y así moldearon con influencia de Aristóteles y Platón la civilización occidental. Entonces, los yahudí, por el contrario, defendían la supremacía del Eterno, la grandeza del hombre que consiste en ser hijo del Eterno y participar de su creación. Su grandeza es mirar al Eterno como ser más elevado y someterse a Él siguiendo sus leyes y sus enseñanzas. Los judíos nunca se iban a doblegar ante el imperio griego porque los judíos han tenido una cultura delegada del Eterno a través de la Torá y ellos no se iban a doblegar. Por eso fue que no aceptaron el helenismo allá en Jerusalén. ¿Y qué trajo como consecuencia esto? Que al encontrar esta barrera, el imperio greco-macedonio, esta barrera de pensamiento que le impedía helenizar al pueblo de Israel, recurrieron entonces a la táctica de prohibir aspectos clave de la observancia judía. Al ellos no poder implementar su cultura helénica en Israel, por la identidad del pueblo, por el arraigo cultural, por la obediencia a la Torá, entonces ellos trataron de irse por otro lado, tratando de suprimir que los judíos practicaran su religión. Entonces, ¿qué hacían los judíos? El estudio de la Torá, observaban el Shabbat, la Milá, el matrimonio y la anulación y sobre todo todo ese seguimiento a la fiesta del Eterno. Entonces, la Torá, que es la columna vertebral de la fe judía, el pueblo de Israel sabía que alejarse del libro era permitir la entrada de la asimilación de otras culturas del paganismo. En especial esa misma, lo que es la del helenismo. En el matrimonio, sobre todo con su carácter kadosh, fue profanado, haciendo que cada novia judía tuviera que pasar una noche
con un general griego y al día anterior de su casamiento. Usted ve lo que estaba pasando en esos 400 años que los cristianos dicen que era un túnel de silencio. Frente a estos hechos, el pueblo judío se dividió. Unos aceptaron con tranquilidad la asimilación de los griegos, pero quedó un fuerte grupo observando y se negó a aceptarlo. Y de ahí es donde viene el problema. El problema llegó cuando en la ciudad de Modi'in, que nosotros pasamos por ahí cuando estuvimos en Jerusalén y estuvimos en esa ciudad, en Modi'in, cerca de Jerusalén, soldados griegos ordenaron a los yahudí a sacrificar un cerdo, escuche bien, un cerdo en honor a sus dioses paganos. Frente a esta atrocidad de ver a un judío helenista sacrificando un cerdo, Matillahu de la familia de los Hasmonitas mató al hombre en el momento y a los soldados presentes. Usted ve de qué manera se trata de destruir la cultura de un pueblo. Como ellos no se quieren someter a nosotros, ahora nosotros vamos a destruir su religión. Y como ellos tienen observancia que está prohibido por la Torá el no comer puerco, vamos a hacer que ellos sacrifiquen un cerdo. Por eso no es menos cierto que después, muchos siglos después, a la gente se le incitó vehementemente a que coman carne de puerco, y es lo que se hace en esta fiesta. En esta fiesta pagana que están presenciando mucha gente, eso es lo que se hace. Pero es un desafío totalmente a la voluntad del Eterno y al mandato del Eterno, que dice en Levítico capítulo 11, las prohibiciones de esas comidas paganas, y dice el libro de Isaías capítulo 66, verso 17, lo que se sacrifican en los huertos, lo que comen carne de cerdo, abominación y ratón, juntamente serán talados. Entonces, es muy poco probable que una gente que esté siguiendo esa fiesta pagana me venga a decir a mí ahora, estoy hablando de la fiesta pagana de la Navidad, me venga a decir a mí ahora que sí, que él es salvo. Mientras usted siga siguiendo los pasos de esa fiesta pagana, usted no puede bajo ningún concepto entender que puede ostentar entrar en el Olam Abba. ¿O es que usted se está volviendo loco? Esa comida pagana fue creada por Antíoco Epifanes para tratar de subyugar a los judíos. Y por eso es que en este tiempo yo le digo a la gente, Hanukkah es totalmente opuesto a la Navidad. Totalmente opuesto. Entonces, los Macabeos, que es el libro que está en la Biblia que usted le ha dicho que son Biblia católica, esos libros, esas historias son del pueblo judío. Y lo que dice ahí es la historia del pueblo judío. Matillahu y sus 5 hijos acamparon en una de las cuevas y se convirtieron en una unidad revolucionaria. Claro, porque había que hacer algo contra este impío que quiere venir a destruir nuestra religión, quiere venir a imponernos comida inmunda, a sacrificar un cerdo, escúcheme bien, en un lugar sagrado. Y por eso ellos pelearon contra los griegos y los yahudí y contra los yahudí helenistas, porque siempre hay traidores que se unen al enemigo. Por eso es que en todas las épocas usted ha visto que siempre hay traidores que se unen a la causa del enemigo para tratar de destruir la obra del Eterno. Por eso no es menos cierto de que dijo Yeshua en el capítulo 8, verso 34 del libro de Mateo: he aquí que vuestros enemigos serán los de vuestra casa, serán los de su casa. ¿Por qué? Porque el enemigo se levanta contra la visión del Eterno, contra el propósito del Eterno. Y si tiene que tomar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu tío, a tu papá, a tu mamá, a quien sea, si el diablo ve una debilidad, se va a meter por ahí para tratar de destruir la obra del Eterno. Y por eso es la lucha que uno tiene con los familiares, con los hijos. ¿Usted se cree que es fácil? Porque el diablo sabe perfectamente cuando el Eterno tiene un propósito. Entonces, mal para los que se unen, como se unieron los yahudí, los traidores, como se unieron esos traidores y se helenizaron, mal para los traidores familiares que se unen a los enemigos, porque justamente serán cortados, talados, desarraigados, desaparecidos y exterminados de la faz de la tierra y del Olam Abba.
porque contra la obra del Eterno nadie se puede levantar. Y el que se levanta, que se asuma su consecuencia. Entonces, esos traidores, que siempre ha habido traidor, como le digo, pagaron su consecuencia. Como van a pagarlo, todo lo que se levantan contra la obra del Eterno, lo van a pagar. Y lo pagan. ¿Por qué? Porque es la obra del Eterno, no es la obra mía, es la obra del Eterno. Y me da mucha pena por eso. Entonces, ellos pelearon contra los griegos y los yahudí recobraron el templo y reinauguraron el templo. Cuando los macabeos, como se les llamaba, reconquistaron el templo, encontraron toda clase de ídolo y contaminación en el templo, en el lugar más sagrado, y en su necesidad de purificarlo, nuevamente encontraron solo una menorá y aceite solo para arder un día. Aquí viene el milagro. Aquí viene el milagro. Cuando fueron al templo, que habían profanado, hasta sacrificando cerdo en el altar, ellos fueron al templo, lo limpiaron, porque es otra cosa también. El enemigo va a querer tratar de llevar inmundicia a tu casa. Va a levantar a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, tu cuñado, tu primo, tu mamá, tu papá, para llevar inmundicia a tu casa. Y esto es una lucha que todos tenemos que enfrentar. Cuando usted decide servir al Eterno, usted se va a encontrar que los primeros que el diablo levanta son los familiares, para llevar inmundicia a tu casa. Y usted tiene que ponerse, como decimos nosotros, como gato a boca arriba, porque esto es un asunto de vida o muerte. El que quiera tener su vida en desorden, el que quiera, el familiar que quiera tener su vida en desorden, su casa en desorden, usted haga con su casa lo que usted quiera, usted haga con su vida lo que usted quiera, pero deje que el que quiera vivir su vida en Kedushá, viva y déjelo tranquilo. Y déjelo tranquilo, porque al fin y al cabo, después que nos muramos, no vamos a ser familia. Supuestamente son de que familia en la tierra, y son los primeros traidores, son los primeros malagradecidos, son los primeros que se levantan contra ti, que te quieren destruir, que son envidiosos, que son malvados, que son malos. Esos primeros son que se levantan contra la familia. Recuerde que a José, el que lo vendió fue sus hermanos. Recuerde que a Caín lo mató su hermano. Recuerde que David tuvo que salir del templo huyendo porque su hijo lo quería matar. Y así toda la historia que usted va a ver familia levantándose contra el propósito del Eterno, pero mal por ellos. Porque luego son desarraigados que ni siquiera la tumba donde los sepultan aparece el nombre. ¿Por qué? Porque contra el Eterno y su obra no se puede levantar nadie. Entonces usted que está luchando, que mucha gente me llama en las naciones, me dice, tengo una lucha con los hijos, con la familia. Mire, el hijo que no quiera seguir la restauración, si no se quiere someter a lo que está en la casa, que se vaya. Sobre todo si es adulto. Papá, mamá, quien sea, es un asunto de vida o muerte. Por eso dijo Joshua, ustedes servirán a los ídolos, ustedes servirán lo que ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos al Eterno. Y eso hay que respetarlo. Hay que respetar a cada cual su posición. Hay que respetar a cada cual su convicción. Si mis hijas no celebran cumpleaños, usted no tiene que estar mandando invitación a mi hija de que vaya a los cumpleaños, así sea usted mi hermano, mi tío, mi sobrino, me importa quién sea. Entonces eso hay que respetarlo. Es un derecho que como familia, que como individuo, a mí hay que respetármelo. Oiga bien, porque siempre hay gente traidores, malvado, envidioso, que lo que quieren es verte destruido. Y al fin y al cabo ellos terminan pagando su consecuencia, porque siempre le digo que la vida es como el restaurante, que nadie se va sin pagar la deuda. Entonces cuando fueron los amoneos y entraron al templo destruido, acabado, todo lleno de inmundicia, lo que encontraron fue una menorá, no quizá como esta, sino más linda, ¿ve? Más linda, y un poquito de aceite. Y la función de esta menorá, oiga bien, la función de esta menorá en el aspecto espiritual es algo que la gente ni siquiera se imagina, el tener una menorá en la noche de Hanukkah encendida. La gente no se imagina, porque la gente solamente cree lo que ve. Por eso se llama el milagro.
ellos encontraron una menorá y un poquito de aceite. ¿Y cuál fue el milagro? Mire, el nombre de la familia judía de Matillahu y Yehudá en hebreo, Hasmonai, contiene la letra de cada una de las prohibiciones que los griegos hacían contra el pueblo de Israel. Mire, la Ha de Hasmonai o Yad, el estudio de la Torá, Humás, estudio de la Torá. La SH, Shabbat, observancia del Shabbat. La M, Milá, la circuncisión. La N, Nashir, novia judía. Y la I, Yaret, luna nueva. Ahí están, en esos nombres estaban ahí impregnado el propósito del Eterno, que era lo que los griegos no querían que se cumplieran. Entonces, en el libro de Daniel capítulo 11 se entiende que Antíoco Epífanes, como un prototipo del antimachía, tratando primero con la asimilación de destruir a los mandamientos del Eterno y cambiarlo por mandamiento de hombre, entrando al templo del Eterno, haciéndose pasar por el Eterno, profanó el templo, prohibiendo con la muerte de todo acercamiento al Eterno, al Eterno vivo y verdadero. ¿Y qué pasó? En Daniel 11:36 dice que el rey hará el acuerdo con su voluntad y él se exaltará a sí mismo contra todos los dioses y pronunciará blasfemia monstruosa contra el Elohim de los dioses y prosperará solamente hasta que el periodo de la ira termine, porque él ha sido determinado que se cumplirá. El 37 dice, él no tendrá ningún aspecto hacia respeto hacia los dioses de su padre, ni por el deseo de las mujeres. Él no tendrá respeto por ninguna deidad, porque él se considera mayor que ellos. Mire, una de las ostentaciones de todos los emperadores es que siempre han querido ser igual a Dios. Eso usted lo ve en los babilónicos. Mire lo que le pasó a Nabucodonosor. Eso usted lo ve en los asirios. Mire lo que le pasó al rey Ciro de Persa en la guerra contra las guerras médicas, contra los griegos. Esa guerra se llama las guerras médicas. Los medos, ¿verdad? Contra los griegos. Y mire cómo los persas fueron avergonzados. Pero del otro lado de Asia nosotros vemos a Gengis Khan y de igualmente vemos al nieto de Gengis Khan como eran dioses. Pero del otro lado de Egipto vemos también al faraón. Es decir, que todo el tiempo, en todas las épocas, hay hombres que se han querido ser dioses. Lo malo de eso es que todos mueren. Todos mueren. Y hoy en día usted cree que hay gente que no se cree que es Dios. Pero la decepción de ellos es cuando van al baño, porque los dioses no van al baño. El faraón iba a defecar temprano de madrugada al río Jordán, porque como pensaban que él era un dios, él iba temprano para que nadie lo viera. Son humanos y mueren y se tienen que ir y tienen que dejar todo. Entonces nadie que venga a endiosarse puede pretender, y así vemos muchísimos papas, así vemos muchísimos reyes, cantidades de gente, humanos. Mire, todo el que come tiene que ir al baño. Y lamentablemente el que va al baño se puede enfermar del estómago, tiene un organismo y se va a morir. Olvídese, se va a morir. Así que ese endiosamiento, los hombres que ostentan el poder tienen que entender de que eso es pasajero, de que se van y van a tener que dejar el poder, lamentablemente. Entonces, el milagro ocurrió y con el mismo aceite la menorá duró encendida 8 días. Oiga, el aceite que duraba solamente un día, entonces ese aceite duró encendida 8 días. El milagro era claro. Era una señal de que el Eterno estaba en control y aceptaba el retorno al templo. Y desde ese tiempo, de esos sucesos, las luces se encienden en cada casa, cada sinagoga y cada templo. Se recuerda el milagro del Eterno, dando gracias por su protección y su provisión sobrenatural. Es por eso que nosotros no encendemos un arbolito. En sustitución, encendemos una Hanukkía de 8 luces. ¿En conmemoración a qué? En conmemoración al paganismo que fue destruido por el milagro de Hanukkah. Por eso es que yo le digo, Hanukkah y la Navidad son dos polos opuestos. Son dos, es como el aceite y el agua. Por eso en esa festividad se encienden las luces todas las noches por 8 días. Y cada vez que se enciende una luz
estamos diciendo en cada casa, aquí yo no acepto paganismo, aquí yo no quiero culturas paganas, y por encima reconozco que el que reina en mi casa es el Eterno, y que la luz del Mashiach alumbre nuestra casa, porque no queremos paganismo en nuestra casa, en nuestra morada. La casa es representada como un Beit Amistad. El lugar donde se sacrifican es en la mesa, que es una de las cosas más delicadas de una casa. ¿Cómo usted cree que en mi mesa, donde yo le sirvo al Eterno en mi casa, yo voy a servir de una comida inmunda, glorificando esa maldición que los amoneos tuvieron que combatir porque Antíoco Epífanes quiso venir a destruir el pueblo de Israel? ¿Cómo yo me voy a unir a ellos, a esos impíos, mundanos, hijos de Satanás, esos paganos, a poner una comida inmunda en mi altar para yo entonces contaminar mi casa, avergonzar la Torá, avergonzar al Eterno, avergonzar mi fe, haciendo esas cosas? Por eso es que Hanukkah es totalmente opuesto a la Navidad. Entonces, desde entonces se celebra la festividad de Hanukkah. Significa inauguración, pero también se le llama las fiestas de las luces. ¿Ve por qué la celebramos? Por eso es que la celebramos. Cada año de ahora en adelante, procure cada 25 de Kislev celebrar Hanukkah. ¿Por qué? Porque es lo que dice. La menorá duró encendida, ¿cuánto? 8 días. Por eso es que hay la menorá de 8 brazos. Y se incluye una 9, que es donde se pone la vela principal. A que mucha gente no sabe por qué una menorá de 7 y una menorá de 9. Y usted oye a mucha gente denigrando la menorá de 9. Esa menorá de 9 brazos es porque 4 de los 8 días y luego la del centro, que es la principal, es donde se coloca la luz principal. Y luego se encienden las otras luces, una por una. Las luces se colocan. El primer día se coloca esta y esta. Y luego se van colocando de derecha a izquierda. Y luego se encienden de izquierda a derecha. Ese es el milagro. Entonces, ahí usted puede ver la menorá, como le decía, de 9 brazos. Porque la de 7 brazos fue la que Moshe mandó, para el Eterno dijo a Moshe, para que lo hiciera. Pero como el milagro fue de 8 días, entonces por eso es que se usa la menorá de 8 brazos. Esta luz es la luz principal. La primera luz se enciende la principal y se enciende esta. La segunda noche se enciende esta y así sucesivamente, pero luego se encienden de izquierda a derecha. Se colocan de derecha a izquierda y se encienden de izquierda a derecha. Entonces la festividad dura 8 días precisamente para conmemorar el milagro del aceite, que duró 8 días. Y para ello se utiliza una januquía o candelabro de 8 brazos. En la tradición cada día se pasa y se enciende una vela, al día siguiente 2 velas, y así hasta el 8º día la januquía está encendida completamente. En la januquía tiene 8 brazos y una shemesh, que es la principal, que es la servidora, la del medio, esa es la servidora. Con esta se encienden las demás. Por eso esa del medio se llama shemesh, que traducido es servidora, con la cual se encienden las demás. Se inicia encendiendo de derecha a izquierda, como le decía. Se acostumbra también jugar la perinola llamada dreider, porque esto jugaban los hombres. ¿Por qué se usa el dreider? Porque cuando se reunían a estudiar la Torá, cuando llegaba un griego, sacaba la perinola y así no los acusaban de estudiar la Torá. Por eso es que se usaba esto. El dreider tiene 4 lados y una letra hebrea en cada lado, que son las iniciales de la expresión hebrea Nesh Gadol Hayah Shan. ¿Qué quiere decir eso? El milagro grande hubo allá. Por eso es que se usa el dreider. Esto era una forma de distraer a los soldados. Cuando ellos venían a ver si estaban estudiando Torá, sacaban el dreider y le daban vuelta. A mí se me quedó estas cosas. Cuando fui a Israel olvidé traer los dreider, ¿verdad? A mí se me quedaron estas cosas. ¿Qué quiere decir dreider? Tiene 4 letras. Nesh Gadol Hayah Shan. Milagro grande ocurrió allá. Y eso es lo que se conmemora. Ahí usted puede ver algo interesante también. Aquí
en el inicio de Hanukkah anterior había concluido el fin del exilio babilónico y luego el sacrificio del Mesías, y así sucesivamente comenzó el inicio de la era común. Antíoco Epífanes, que era rey de Siria entre el 175 y el 164. Y vuelvo y decimos, el ejército griego profanó el templo sacrificando cerdo en él y haciendo que los levitas tomaran su caldo o su sopa. Y por último, introdujo la imagen de un dios griego dentro del templo. Esto es una recapitulación. Entonces estará el Padre con la celebración que contradicen abiertamente su voluntad, celebrando el nacimiento de Yeshua y la celebración del dios Tamú pagano. La gente mata cerdo para celebrar la ocasión, ignorando que comerlo está prohibido. En Levítico 11:7, mire lo que dice. También el cerdo, porque tiene pezuña y es pezuña hendida, pero no rumía, lo tendrán por inmundo. Isaías 66, del 15 al 17 dice: pero he aquí que el Eterno vendrá con fuego y su carro como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego, porque el Eterno juzgará con fuego con su espada a todo hombre, y los muertos del Eterno serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, y otros, los que comen carne de cerdo, abominación y ratón, justamente serán talados. Ahora, si usted quiere, borre de su Biblia cristiana, Isaías 66, 17. Entonces, parece que es coincidencia solamente que la historia de Hanukkah precisamente se desarrolla a partir del sacrificio de un cerdo en el templo. No están repitiendo el oprobio y el insulto al Eterno, matando un cerdo precisamente el día en que supuestamente nace el niño Jesús, que no fue ahí que nació. Jesús nació ahí, pero Yeshua no. Entonces, ¿alguien me puede venir a decir a mí que esto está borrado en la Biblia, que esto está abolido? No, mis hermanos, no. Entonces, en los días de Shabbat, el ejército griego aprovechaba el día de reposo del pueblo eterno y los atacaba, matando a miles de judíos, quienes no se defendían por estar en el día de reposo. Y en Yom Kippur, el día más sagrado del pueblo judío, hace 40 años más o menos, en Egipto, Siria atacaron juntamente por sorpresa, dando inicio a la guerra de Yom Kippur en el 1973, el más santo y solemne calendario. El portavoz del ejército israelí anunció aproximadamente a las 2 de la tarde que las fuerzas egipcias y Siria lanzaron un ataque desde el Sinaí en los altos del Golán, y nuestra fuerza está operando para bloquear las tropas enemigas. Mire lo que hace el enemigo. El enemigo en los días más sagrados de la consagración del pueblo judío siempre ha querido ir a atacarlos porque sienten que están indefensos. Sin embargo, en Yom Kippur, esta gente fueron destruidas. El 18 de mayo de 1967, Nasser pidió entonces el secretario general de la ONU, UTAN, la retirada de la fuerza de la ONU estacionado en el territorio egipcio, y en un ambiente de creciente tensión, Egipto recibió apoyo soviético. Por eso es que usted ve que Venezuela es aliada de los soviéticos y siempre ha estado unida a los árabes porque ellos odian a Israel. Y el presidente anterior al que está ahí en Venezuela dijo que maldito sea el pueblo del Eterno en un lugar en la víscera, y de ahí le salió el cáncer y se murió. ¿Por qué? Porque maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Israel acabó con la tensión lanzando un ataque de sorpresa el 5 de junio de 1967, y la guerra fue un paseo militar para Shahar, el ejército hebreo, el Sinaí egipcio y la franja de Gaza de Cisjordania, y la vieja Jerusalén y los altos del Golán sirio cayeron en solo 6 días en las manos de Israel. El territorio ocupado por el Estado hebreo pasó a poco más de 20.000 kilómetros cuadrados a 102.400 pese a la protesta de la ONU. ¿Por qué? Porque atacaron a Israel en su tiempo. Entonces, hasta que una familia conocida como los Macabeos decidió que en Shabbat defender, iniciaron esta defensa, y poco a poco los muchos judíos, como en aquella tiempo, finalmente el poderoso puso mucho en manos de pocos y a fuertes en manos de los débiles. Dirigido por los Macabeos, el pueblo judío retornó la autoridad del territorio y la libertad para estudiar y guardar Torah. Eso pasó, lo mismo pasó en el 1967, fue lo que pasó en los tiempos de Judas Macabeo.
En los tiempos donde los teólogos dicen que era el túnel del silencio. ¿Túnel del silencio de qué? ¿De qué? Entonces, los macabeos, Macabín, construyeron un movimiento de liberación nacional que luchó y consiguió la independencia de Antíoco IV. Y los macabeos fundaron la dinastía real Hasmonea, proclamando la independencia de la tierra de Israel durante un siglo, desde el 1964, desde el 164 al 63 antes del Mesías. Entonces, es una festividad judía. ¿Y por qué la celebramos nosotros? Son nuestros hermanos y nos alegramos con todo el bien que el poderoso le haya hecho. De esta manera purificamos nuestro corazón de todo espíritu antisemita. Nos unimos al pueblo judío a celebrar esta fiesta porque son nuestros hermanos mayores, y también reafirmamos nuestra convicción de mantener primero nuestra vida lejos del paganismo, lejos de la comida pagana, lejos de la festividad pagana, y nuestra casa también. Eso es lo que hacemos en cada luz de Hanukkah. Eso es lo que hacemos en cada festividad de Hanukkah. Y por eso la celebramos con alegría, con gozo. Por esa razón. Porque nosotros hemos renunciado al paganismo y tenemos una fe sólida y tenemos sobre todo una identidad muy arraigada en lo que el Eterno nos ha enseñado a nosotros. Entonces, es Hanukkah la Navidad, como yo veo a muchos traidores que se hacen ser judíos celebrando de que Hanukkah y Navidad. Esos son traidores que, como los traidores helenos, también van a pagar su consecuencia. Ya hemos visto que su origen es mucho más antiguo que el propio cristianismo y su significado es totalmente distinto. Se celebra en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Yeshua andaba en el templo, en el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Y Yeshua le respondió: os lo he dicho y no creer. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Busque eso, Juan 10, 22 al 25. Cuando eso, el cristianismo todavía no existía, ni siquiera tenía pensado existir la palabra cristianismo. Entonces Hanukkah es mucho mayor que el cristianismo, es mucho más convincente que el cristianismo, que la Navidad cristiana, y tiene un arraigo espiritual todavía mucho más profundo. ¿Cuál es el trasfondo mesiánico? Que ahí hay un trasfondo relacionado al Mashiach, que el Mesías nació en una festividad de Sukkot. Y si restamos 40 semanas de gestación, podemos concluir que el óvulo de Miriam fue fecundado en la festividad de Hanukkah. Oiga bien, el ángel anunció a Miriam en la festividad de Hanukkah. Mírelo ahí. Entonces, en la fiesta de las luces, la luz vino al mundo, dice Juan 8:12. De nuevo pues les habló Yeshua diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, no fue coincidencia que en una festividad de Hanukkah el ángel le haya dado el mensaje a Miriam, y fue en esa fecha donde el óvulo de Miriam fue fecundado, para luego 40 semanas después, si usted cuenta desde la semana de Kislev y cuenta, por ejemplo, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 9 meses después nació el Mesías. Por eso Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Él fue concebido en la festividad de Hanukkah, y por eso es que Yeshua tiene una relación íntima con Hanukkah. Por eso él decía: yo soy la luz del mundo. Esa festividad de Hanukkah vino a traerle luz y esperanza al pueblo de Israel y al mundo, porque en ella fue concebido el dador de la vida, llamado Yeshua HaMashiach. Qué cosa más linda, qué cosa más significativa, qué cosa más tremenda. Entonces esa es la razón por la cual debemos de celebrar Hanukkah en vez de la Navidad. Lucas 1, 28 al 33, mire lo que dice. Acercándose el Malach, le dijo: Shalom, mujer favorecida, el Eterno está contigo. Ella estaba profundamente asustada en sus palabras y estaba perpleja, pensando qué significaba este saludo. Y el Malach, el ángel, le dijo: no tengas temor, Miriam, no Miriam, Miriam,
pues ha sido favorecida por el Eterno. Mira, oiga, mira, concebirá en tu seno y darás a luz un hijo y lo vas a llamar Yeshua. No le va a llamar Jesús, porque el cristianismo no existía, ni existía la palabra Jesús tampoco. Le dijo, le pondrá por nombre Yeshua. Él será grande, será llamado el hijo del Jaelión. Le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Eso fue en una festividad de Hanukkah. Pero como dice la Biblia Valera, el ángel no le dijo, le pondrá por nombre Jesús. ¿Quién le dijo a usted que le dijo que le pondrá por nombre Jesús? El cristianismo no existía, ni existía ese nombre tampoco. Le dijo, le pondrá por nombre Yeshua en la festividad de Hanukkah. Entonces, es muy poco probable que si fue anunciado en la festividad de Hanukkah, que comienza el 25 de Kislev y se acaba el día 3, ¿verdad? Entonces, no, en 8 días un niño va a crecer y va a nacer y va a hacer toda esa palafernaria. Señores, la gente tiene que tener un chin más de conciencia. Y sobre todo, dice en Juan 10:22 que era invierno. Ningún pastor en Israel sale a pastar en invierno porque hay una temperatura de 10 grados bajo cero. Ahora mismo hay nieve en Israel. Imagínense 2000 años atrás. Entonces, el que quiera conocer la verdad, que la conozca. Y el que se quiere seguir entreteniendo con la mentira, que lo siga haciendo. Pero hay demostración clara el por qué en este tiempo no nació nació Jesús, el Dios pagano que los cristianos han adorado. ¿Ve? Ese sí nació, pero Yeshua no. Yeshua fue anunciado en una festividad de Hanukkah y nació en la festividad de Sukkot. Entonces, si nosotros contamos 40 semanas, desde el 25 de Kislev aproximadamente, 40 semanas, obviamente que van a ser unos 9 meses. Y en esa festividad donde nació Yeshua fue en Sukkot. No fue de que en una cuestión de animales, fue en Sukkot, que es una fiesta que se celebra también. Es la festividad que se celebra todos los años al final de la fiesta de la primavera, la fiesta del otoño, Sukkot, la fiesta de las enramadas. En esa fiesta Yeshua fue anunciado como rey de Israel, en esa fiesta de Sukkot. ¿Se da cuenta? Entonces, el regalo del Mashiach no fue en la Navidad. Eso no existía. Eso ni existía en ese tiempo, ni existía tampoco en ningún lugar. Ni siquiera Santa Claus existía. Eso no existía, no existía nada. Eso surgió después. El cuento vino después. Quiero que me ponga por ahí en Q que nació en Sukkot, porque ya casi estoy terminando. Entonces, el regalo, como se ve aquí, no fue de que en la Navidad, fue en Sukkot. Ahí fue cuando Yeshua nació. Fue anunciado en la fiesta de las luces. Y eso es lógico, porque por eso fue que Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces nació. Por eso cuando encendemos esa menorá, esa Hanukkah, igualmente anunciamos al mundo que Yeshua es la luz del mundo. Entonces, mírelo aquí. Nacimiento de Yeshua, concepción a finales de diciembre, 288 días a principios de octubre, es decir, al inicio de 3 semanas del 7º mes bíblico, Tisri. Mírelo aquí. Si fue anunciado aquí, mire, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entre septiembre y octubre nació Yeshua, más o menos el 15 de octubre del 7º mes bíblico que se llama Tisri. Mírelo ahí. ¿Usted ve? Entonces, ¿cómo es que si fue nacido de que un 25 de diciembre, entonces ¿cuándo que va a nacer? ¿Se da cuenta? Eso es comprobable. Y eso es irrefutable. Eso no tiene manera de contradecirlo. Pues eso tiene que tener lógica. Entonces, de Hanukkah a Sukkot, mire, 40 días. Desde Hanukkah a Sukkot son 40 semanas, 40 semanas. 40 semanas hace un total de 9 meses. Yeshua nació en Sukkot. No fue en un potrero lleno de animales, de que, ay, pobrecito. No, señor. Eso es falso. Eso se lo inventó el paganismo. Entonces, ¿y a qué vino esa luz a este mundo? A purificar lo que se había profanado y dedicar el templo del Eterno al hombre. Igual que en aquel tiempo, el milagro es necesario.
Y es por eso que nosotros, los seguidores de Yeshua como Mashiach, también conmemoramos en Hanukkah el milagro que ocurrió en nuestro corazón. Para eso necesitamos romper con la religiosidad y con el costumbrismo, así como los macabeos lo hicieron. Es por eso que yo no me acuerdo, ninguna de estas tonterías a mí me hace falta, porque ya nosotros hace tiempo que hemos muerto a eso. Por eso Yeshua dijo en Yohanan 17 al 21, mire, sepáralo para que sean apartados por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Tal como me mandaste al mundo, yo los he mandado al mundo. Por amor a ellos me he separado a mí mismo para ser apartado, para que ellos también sean separados para ser Kadoshim por medio de la verdad. Oro no solo por esto, sino también, oiga, por aquellos que confiarán en mí por la palabra de ellos, para que todos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás unido a mí y yo contigo. Oro que ellos puedan estar unidos con nosotros para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. Busque eso, mire, Juan 17, del 17 al 21, para que usted vea esta gran verdad. Entonces, la vela Shemetz, la del medio, es la única vela de la Hanukkah que está más alta de las demás, precisamente porque sirve para encender las demás. Mire, por eso es que la Hanukkah es de 9 brazos. Recordemos que el mayor es aquel que sirve a los demás. Mire, por eso este se utiliza para encender las demás y viceversa. Hoy nosotros vamos a encender la quinta, la sexta luz. Por otro lado, para poder encender las otras velas es necesario que la Shemet pueda sacar de la Hanukkah para la labor. De hecho, es la única que puede hacer eso. El Shemet representa a nuestro Mashiach, que es la luz del mundo. Por eso, así como la Hanukkah del Mashiach se enciende vela tras vela, hasta que finalmente todo el mundo esté iluminado con la luz del Eterno. Así hoy encienden más luz en el corazón dedicado al templo del Eterno. Por eso, mírenlo aquí, las canciones que se utilizan en esta fiesta. Aquí está la fiesta, las canciones y luego están la verajó de lo que es la festividad. Entonces, yo le digo a la gente, Hanukkah Shamea. Hanukkah Shamea. Ya la verajá de encender las luces, por favor, la verajá de encender las luces, nosotros tenemos un ceder preparado para eso. Como ya Hanukkah va avanzada, hoy vamos a encender la luz número 5, vamos a encender hoy. Pero si usted necesita el ceder para el año que entra, usted celebrar Hanukkah, en vez de celebrar esa Navidad pagana y honrar al Eterno en su vida, en su familia, si es honrar al Eterno que usted quiere, entonces usted me escribe al correo ricardomoj7@yahoo.com para yo enviarle entonces ese ceder para que usted pueda celebrar Hanukkah junto a su familia. Es una fiesta hermosa, donde los niños se gozan con el dreidel. Hay muchísimos juegos que los niños disfrutan, porque el Eterno nos ha dado alegría. Y espero que cada día el Eterno haga un milagro así en su vida. Entonces, esta es la razón por la cual yo tenía que traer este estudio. Yo tenía el compromiso de enseñarle a ustedes que si usted quiere agradar y servir al Eterno, y óigame algo, todas las páginas judías ahora mismo están dando materiales porque el judío sabe la bendición espiritual que es eso para la casa, para la persona, para la casa y para toda la familia. De modo que si usted quiere celebrar esta fiesta para el próximo año, en vez de celebrar la festividad de Hanukkah, en vez de celebrar la festividad del cerdo, usted celebra la festividad de Hanukkah. De igual manera, la comida que se utiliza en Hanukkah, donas, dulces, malvavisco y cosas así, alusiva a lo que es la alegría. De modo que yo sé que este estudio le va a servir de mucho a mucha gente que me había solicitado este estudio, y mi deseo, con toda sinceridad, es que la gente entienda de que si de verdad quiere servirle al Eterno, hágalo con la dirección y la directriz que Él ha establecido en su palabra.
Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro frente a ustedes, que el Eterno tenga misericordia de ustedes y que si ustedes están celebrando la festividad de Navidad por ignorancia y quieren celebrar ahora la festividad de Hanukkah, bien por ustedes, el Eterno le ha de bendecir y el Eterno ha de prosperar su vida y ustedes van a ver que hasta menos van a gastar. Van a gastar menos y van a ser más bendecidos. Así es que Shalom, y vamos a dejarle este tema, nació en Sucot, para que usted vea que ese cuento de que había un arbolito, ese cuento de que habían animales, ese cuento ya tiene que pasar de moda. ¿Por qué? Porque la Escritura dice lo contrario. Nació en Sucot. Que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde. Ese cuento de que habían bombillitos, ese cuento de los 3 magos y un arbolito, ese cuento de que habían venados y estaba nevando, ya ese cuento no se lo cree nadie, porque él nació en Sucot. Mashiach nació en Sucot. Un poeta, un mikra, una fiesta de Israel. No fue como lo enseñaron los padres paganos. La vida no tiene que ver con el Mashiach de Israel. Ese cuento de cenar juntos un día 24 en la noche y comer telera acompañado de un pedazo de cerdo asado. Beben vino, ponche, parten coquitos y se intercambian regalos. Quiero decirte, mi hermano, que no es una costumbre bíblica, es algo muy pagano.